Muy, pero muy buenas noches. Estamos nuevamente con el doctor Richard Vallejos, recordamos, el abogado defensor del comisario Walter Adrián Maciel, al que agradecemos nuevamente por la oportunidad de estar con nosotros y hablar de la causa LOA, y en particular luego de conocido por parte de la Cámara Federal de Corrientes, justamente en referencia al dictamen, ¿no?, de los autos de procesamientos enviados por la jueza ya por el 4 de diciembre. Pero bueno, antes de arrancar, doctor, ha quedado como, por muchos portales, ha quedado como esta idea de que el dictamen de la Cámara es como que ha sido, digamos, muy duro, y el que más se ha visto complicado es el comisario Maciel. Quería arrancar con esta pregunta antes de darle las buenas noches. Ahora sí. Buenas noches, Rafael. Bueno, un gusto siempre dialogar con, con vos y bueno, con todos tus seguidores que bueno, seguramente se prenden a tu canal. Y bueno, ya adentrándonos al tema eh, por el cual se concretó esta entrevista, bueno, voy a pasar a responderte esta pregunta. Bueno, sí, yo creo que es normal, digamos. No entiendo mucho de estos tipos de negocios acerca de lo que es el periodismo y de la información que más vende, ¿no? Pero la verdad es que no, lo siento mucho por, por los medios de comunicación, pero bueno, no es así la afirmación que han hecho, ¿vio? Porque realmente no fue así. Recordemos que Maciel estaba imputado por encubrimiento agravado, estaba imputado por amenazas, por el delito de amenaza, por el delito de coautoría y por el delito de partícipe necesario, de los cuales, si tuviste la posibilidad de ver justamente el fallo de la Cámara, dice hacer parcialmente lugar al planteo de la defensa de Walter Adrián Maciel. Lo cierto es que lo que está circulando por los distintos medios de comunicación no es cierto, ya que a Maciel se le quita el, la, la coautoría, se le quita la, se le quita las amenazas y se le quita el encubrimiento agravado por la calidad de funcionario público. La Cámara fue contundente, ¿no es cierto?, al manifestar que no se puede ser partícipe y coautor a la vez, ya que el, el coautor tiene el dominio del hecho. Digamos, todos los coautores tienen el dominio del hecho. El partícipe necesario no. En Perdón, doctor, parte es, digamos, perdón, le hago una interrupción ahí, para aprender también un poquito de derecho, sí, ¿no? Usted dice el partícipe y por eso el coautor. A ver, ¿usted puede dar un ejemplo así un poquito más coloquial o de alguna manera cuál sería uno y otro para que se entienda? sí, perfectamente. Por ejemplo, no voy a dar en este caso el ejemplo, pero vamos a suponer, eh, yo digo a otra persona o a dos personas vayan y roben la casa de fulano de tal y yo le doy la clave de seguridad de la caja de seguridad, ¿no es cierto? La clave de la caja de seguridad, ¿no es cierto? Yo soy un partícipe necesario porque sin esa participación, las dos personas que fueron a ingresar, a robar la casa de otra persona, sin esa participación, esa persona, esas dos personas no podrían. ¿Dónde está la diferencia? Que esas dos personas que fueron a cometer el hecho, los dos tienen el codominio del hecho. Yo, partícipe necesario, en ese caso no tengo codominio del hecho, ¿me entiendes? Yo no tengo. Supongamos que en, en ese, en esa, en ese delito, lo cual ellos están cometiendo,
ellos por ahí surgen a hacer otra cosa o cometen otro delito, ya yo no sería ya partícipe de otros delitos que ellos pudieran cometer en ese hecho, ¿no? ¿Por qué? Porque yo no tengo el codominio del hecho, yo no tengo el dominio, mucho menos el codominio. Por La eso que no, participación es necesaria, sí, porque si yo no hubiese aportado la clave de la caja de seguridad, esas dos personas no podrían llevar adelante el hecho. por Esa es la eso es bien diferencia claro, ¿no? entre Partícipe necesario, coautor y partícipe. por eso partícipe necesario es la persona sin cuya justamente participación, valga la redundancia, no se puede cometer el delito. Bien. No se podía hacer una, o sea, las dos cosas al mismo tiempo. Esto de alguna manera lo ha señalado la Cámara, ¿no? Esto ha quedado bien en concreto. Bueno, a partir de Sí, ese sí, sí, momento, como bien usted lo señala, sí. sí, a ver, doctor, a partir de ese momento, usted fue creo que el primero, ¿no? Que comienza hablando en las audiencias en aquel momento ante la Cámara, y fue uno de los pocos a los cuales la Cámara de algún modo le dio razón en ciertas cosas. Así es, por eso le digo nuevamente, si usted tuvo acceso, veo que los medios de comunicación inclusive tienen acceso antes que los profesionales a las resoluciones. Si usted tuvo acceso, ahí dice hacer lugar parcialmente a la defensa de Walter Adrián Maciel. Eh, Ahora, él queda entonces con una imputación, sería la de... Partícipe necesario. Esa es la calificación que lo han puesto, lo han determinado la Cámara. eh, Lo que, de todos modos, quiero dejar bien en claro que yo no, tampoco estoy de acuerdo, si bien me da lugar, en cierto modo, a los planteos hechos, tampoco estoy del todo conforme porque yo sigo sosteniendo de que Maciel no tiene ninguna participación, no tiene ninguna vinculación con este hecho. Y yo por ahí opino desde el conocimiento técnico y por estar dentro de la causa, opino que tres personas más no tienen ni conocimiento ni saben de este hecho porque yo sostengo la teoría del accidente. De hecho, se han solicitado nuevas pericias por parte de la querella, lo cual fueron denegadas, ¿no es cierto? Manifestando que esas pericias ya se han hecho. Se han hecho tanto en la justicia provincial como en la justicia federal, ¿no es cierto? Por parte de la Policía Federal. Y que es la prueba luminol donde da positivo para sangre humana de un masculino en la parte delantera, debajo de las ruedas y todas esas cosas, lo cual yo sigo sosteniendo que esto es un accidente y de los cuales 4 personas no saben absolutamente nada del hecho, de cómo ocurrió el hecho, digamos. Entiendo que hay una necesidad de que sean condenados, entiendo que hay una necesidad de que tenemos que buscar algún culpable, entiendo que inclusive la justicia tiene el poder como para decirte, mira, ¿sabes qué? Vos tenés razón, pero lamentablemente alguien tiene que caer. Entonces, entiendo esa parte, pero realmente corremos riesgo de que se condenen personas que no tienen nada que ver con este hecho. Y no me estoy adentrando, no me estoy adentrando con respecto a las defensas de otros coimputados, sino más bien estoy diciendo un hecho que está reflejado en la, en la causa, ¿no es cierto?, que se está investigando. De hecho, cuando la juez dicta los autos de procesamiento, manifiesta claramente que se da por acreditado que este, eh, la criatura fue atropellada, ¿no es cierto? Que hubo un atropellamiento, así dice textualmente. Y ahí la Cámara le hace una salvedad, justamente le dice, mira, si existió un atropellamiento, Maciel debe quedar libre. Entonces la Cámara dice que la participación es antes del hecho, digamos, lo cual a mí tampoco me parece
lógico porque es imposible de probar que estas personas se reunieron, que hay una asociación ilícita para cometer este tipo de hechos. O sea, no hay elementos que nos lleven a esa conclusión. ¿Y por qué le digo esto? Porque todos coinciden eh, que no estaba previsto que Logan vaya al lugar. Entonces la Cámara dice que, bueno, que la sustracción es independientemente de la persona, es independientemente, evidentemente, o iba a ser un menor o iba a ser otro. Entonces, con esa conclusión uno piensa, dice, bueno, pero entonces tenían pensado secuestrar, ponerle a su propio hijo, a uno de los hijos de Miyapi, a uno de los hijos de Benítez, a alguno de los hijos, a los sobrinos de Ramírez. Y Miyapi, bueno, esa es la conclusión a la que yo llego. Entonces, o sea, ¿cómo, bajo qué elementos, digamos, no tenemos elementos como para decir que, digamos, la participación de Maciel haya sido antes del hecho que se está investigando? Y recordamos Y que... otra cosa que Sí, perdón. No, yo le otra quería cosa, decir que cuando disculpe que hablamos por con ahí Sí, le sí, cierro dígame, la dígame. idea. Sí, por favor. Sí. Hay algo muy importante que por ahí, desde mi punto de vista, la Cámara no tuvo en cuenta, ¿no? Que es la Cámara Gesell de los menores en la justicia ordinaria. En la justicia ordinaria dice claramente los menores que Loan se fue solo. Entonces, con ese criterio, ¿cómo podemos decir o cómo podemos sostener la participación de otros mayores diciendo, cómo le dijo Loan andate, porque estaban a una distancia muy, pero muy lejos? Algunos no conocen el lugar del hecho, pero es una distancia muy, muy, muy lejos, donde se encuentra el rastro de la última vez donde estuvo Logan, digamos, que es por la ruta, digamos, por el camino de tierra. Entonces, claramente los menores dicen que Logan se fue solo. Y ahí se da una particularidad también que a lo mejor la Cámara, para mí, no tuvo en cuenta, que es cuando Callaba estaba, y Pérez también, todavía estaban como testigos en la justicia ordinaria, cuando todavía no se ordenó su detención. ¿Qué sucedió ahí? Ellos como testigos dijeron, mire, estábamos ahí, Logan era un chico despierto, era un chico vivo, parecía todo normal. Y por último, recuerdo perfectamente que la señora Caillaba termina diciendo, mira, yo desconfío hasta del tío, qué quiere que le diga? Así dice ella, textualmente. Eso no es ningún problema en contarlo, porque por todos los medios de comunicación circuló, uno abre cualquier portal y bueno, eso está, la declaración de Callaba, donde manifiesta eso en la justicia ordinaria. Entonces uno dice, pero ¿de qué organización estamos hablando? Porque si estando ya en la justicia ordinaria ya, Callaba trata de embarrar la situación y trata de culpar a uno de los hoy detenidos, que es Benítez, ¿cuál sería el sentido? O sea, me parece a mí ilógico que si todos tuvieron una participación, alguien tenga que culpar a uno, tenga que culpar a otro. Claramente esto no estaba premeditado, no estaba organizado. Y también he escuchado hablar al señor fiscal, donde él ha manifestado, ¿no es cierto?, donde no se descarta de hecho con usted creo que fue la entrevista, donde no se descarta la hipótesis del accidente, y él habla de que el accidente puede ser doloso o culposo. Podemos decir que ya la Cámara lo ha dicho expresamente a la juez, que no existe la participación en los delitos culposos. Ahora bien, entonces quedaría la hipótesis del accidente doloso. Entonces, ¿cómo sería el hecho ahí? Sería que, digamos, Pérez
obviamente le dijo a Maciel, che, mirá que yo voy a salir a toda velocidad, no me va a importar nada, y puedo chocar seguramente a un chico, pero bueno, vos hacete la vista gorda y como que no sabes nada, y bueno, eso sería la participación primaria si existiese ese, es el delito, digamos, si el accidente se dio con dolo eventual. Por eso le decía el doctor que hablábamos con el fiscal, ¿no? En el caso que sea un dolo eventual digamos, un accidente, no hay partícipes, ¿no? No existen los partícipes en un hecho culposo, como bien en su momento hablamos con el fiscal, y porque es un hecho fortuito, es decir, si es un hecho fortuito, ¿cómo se puede prever que va a suceder ese hecho? A ver, a ver, por un lado, Millapi, Pero aún, Rafa, por supuesto, también coloco en esa misma situación a Millapi, Ramírez y Benítez. También coloco en esa situación. Pero supongamos que el homicidio sea con dolo eventual, es decir, el accidente de tránsito, yo digo, bueno, voy a conducir alcoholizado, voy a salir a toda velocidad, no me importa nada. O sea, ¿cómo Maciel, por ejemplo, tenía conocimiento de que él iba a salir a toda velocidad sin importarle nada y provocar un accidente, por ejemplo, con dolo eventual? Tampoco existiría la participación. ¿Cómo podría tener conocimiento los que están allá en el fondo, en el Naranjal, a casi, en total hay 580 metros? Vos que recorriste el lugar seguramente varias lo veces. sabes perfectamente. ¿Cómo podría saber los otros que están coimputados como Millán, Ramírez y Benítez de que Loan iba a salir a la calle desde el Naranjal hacia la ruta, al camino de tierra, y que iba a ser atropellado en ese momento, con un homicidio con doble eventuales? No, eh, por eso le decía, a ver, pero para dejar en claro, es como que en el autoprocesamiento la jueza justamente la hipótesis, digamos, más importante para ella es la del accidente, como bien acaba de decirlo, y la Cámara, ¿ratifica el accidente o deja la posibilidad abierta que sea un accidente u otra cosa? ¿Cómo queda definida esa situación? No, la Cámara lo que dice es que hay una sustracción y un ocultamiento. Ahora la investigación sigue. Yo creo que hasta el momento la juez tiene conocimiento del hecho, la Cámara también hace un buen razonamiento, digamos, simplemente que no coincidimos en cuanto a la participación de los coimputados, simplemente eso, pero la Cámara hace un análisis profundo, muy técnico, vuelvo a repetir, y claramente la Cámara dice, mira, si hubo un accidente, tenés que liberarlo a Maciel porque no existe la participación en un delito culposo. Eso es básicamente lo que dice. Y también Lo tiene que la que, Cámara le dice perdón, y también la Cámara le dice, mira, lo mismo también sí, con Millapi, Ramírez y te Benítez, escucho. ¿no? No tendrían absolutamente nada que ver en el hecho. Sí, por eso, absolutamente no tendría nada que ver en el hecho. Yo opino solamente desde el conocimiento de lo que está en la causa. No me quiero adentrar por ahí en, en la defensa de los coimputados, porque realmente no me corresponde, pero sí puedo decir que sosteniendo mi teoría del hecho o mi teoría del caso, esto claramente fue un accidente de tránsito y no, básicamente quizás no nos animamos a decir o algunos no se animan a decir porque claramente este, sería de una trascendencia mediática muy importante. Estuvimos investigando todo este tiempo para que resulta que es un accidente de tránsito. Y entiendo eso y entiendo que por ahí, digamos, los distintos medios de comunicación eh, le busquen la vuelta para buscar una nueva información, buscar personajes que aparezcan, no sé,
este último tiempo escuché hablar de un tal Tim Ballard, que medio me parece o me suena al famoso americano que todavía se encuentra detenido, digamos, que realmente por ahí nosotros, o sea, lo que en mi respecta o mi defensa respecta, prefiero a un americano libre que no me sirve para nada, que no me aporta en nada, absolutamente nada en la causa, que simplemente vinieron a entorpecer o que de última arreglen un abreviado o lo que fuera, realmente no me interesa, pero sí esta causa, la que es la principal, sí me interesa mucho y me interesa saber la verdad de lo que efectivamente ocurrió en este hecho. Justamente ahí me dio pie, hay ciertos comentarios en los cuales se ha filtrado la información que decían que usted iba a pedir un juicio abreviado para Maciel. Qué puede decir con respecto a ello? No, bajo ningún punto de vista. Primero que eso lo tenés que conversar con el cliente y segundo que no, bajo ningún punto de vista he manifestado eso. No sé de dónde surgen esas cosas. Como le dije, realmente por ahí entiendo que los medios necesitan por ahí vender cierta información o entiendo que por ahí los medios necesitan decir pasó esto, pasó aquello para que la información tenga más trascendencia mediática. Pero bueno, yo firme con mis convicciones, con la verdad y con mucha humildad por sobre todas las cosas, con mi defensa, ¿no? Eh, Le quiero hacer una consulta, ¿no? Porque mucha gente seguramente. Ahora, recordamos que lo comienza defendiendo Miguel Ángel Pierri a Walter Maciel. Después se da una serie de circunstancias y deja la defensa y la toma usted. ¿Cómo llega Pierre Maciel, si usted sabe o nos puede comentar? La verdad que desconozco, sinceramente desconozco Pero vio que en cómo un momento llegan, le había cómo llegan solicitado, los distintos abogados. pero cómo en un momento le quiere regular un honorario y demás, ¿se acuerda? Sí, 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 eso recuerdo. Sí, la verdad que se pidió una suma extrafalaria que por lo menos para el alcance de nosotros los abogados que somos litigantes, por decirle, comunes de acá de la provincia de Corrientes, no creo que regulen eh, esa suma extrafalaria de dinero por tan pocos días de trabajo, digamos. La ley de honorario no prevé Y le esa pregunto, suma. doctor, ¿y usted cómo llega a la defensa de Walter Maciel? Yo por recomendación de los familiares. Por los familiares. Yo, sí, yo, digamos, litigo en esta provincia hace bastante. Y bueno, los familiares, por otras causas que también han tenido trascendencia mediática, no tanto como esta, por supuesto, pero otras causas que sí han tenido trascendencia mediática en lo provincial, eh, bueno, de esa manera se han contactado conmigo. Sí, sí. Usted, como aprovechando, ¿no? Hablando de su cliente, tuvo la posibilidad de hablar con Maciel, luego conocido el dictamen de la Cámara Federal, es decir, ¿cómo se encuentra Maciel hoy en día? ¿Cómo está él? Sino, la última vez que habló con él y demás. Eh, la última vez que hablé fue hace, no recuerdo exactamente. Sí, fue en el día de San Expedito. La fecha exacta no recuerdo, pero él es eh, devoto de ese santo, digamos. Y, de hecho, creo que tiene su propio santuario en su casa. ¿Y cómo él tomó la resolución de la Cámara, si usted cuando le comunicó? Y digamos un tanto preocupado, ¿no? Por el hecho de que él no considera que él sea partícipe en absolutamente nada. Hay que tener en cuenta que Maciel es el único, y me atrevo a decir que es el único, porque uno de los coimputados
se animó a declarar y a hablar 2 veces y contestar la pregunta que sea, cual fuere o lo que fuere. Es el único. Ninguno de los otros imputados se animó. Yo todavía no estaba en esa causa. Yo todavía no estaba, pero Maciel ha declarado 2 veces y las 2 veces recibió preguntas por parte del fiscal, del juez. Y Maciel declaró por más de, si no me equivoco, 9 horas aproximadamente en el juzgado federal. Eh, a ver, por lo que queda, o por lo menos la sensación también me da, es que al sacarle el encubrimiento, Yo, ¿qué quiero referir con esto? sí, 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 ¿Qué, dígame. qué, qué quiero referir con esto, Rafael? Que cuando una persona tiene algo que ocultar, por lo general, no se anima a declarar. Si bien es una técnica, es un derecho que tiene el imputado a no declarar, no es una presunción en contra que tiene el imputado, sino más bien es un derecho, eso es lo que establece la ley. Eh, Maciel se animó a declarar y a contestar preguntas, y las que fueren necesarias. Nunca tuvo problema y si la justicia así requiere, o si la justicia así requiere hacer una nueva indagatoria, Maciel está dispuesto nuevamente a hacer exactamente lo mismo y responder a todos quienes tengan una duda respecto de este hecho. Está bueno, bueno, está bien que lo aclare, ¿no? A ver, yo pensaba lo siguiente, si le sacan, la Cámara le sacó el encubrimiento, es decir, una participación posterior a un hecho, sea cual fuere, en este caso, supongamos, estamos hablando de la hipótesis del accidente, ¿no? El accidente, ahí sí le podría caber, digamos, al tener el encubrimiento, que algo pueda llegar a tener que ver Maciel o algún tipo de sospechas, ¿sí? Pero al sacarle el encubrimiento, sería posterior y solamente la participación, es decir, de alguna manera todos se han complotado para llevar a cabo justamente la sustracción y el ocultamiento del loan, me parece que ahí, si hay un accidente, a Maciel, reitero, junto también con, fundamentalmente a Maciel, digamos, en su calidad de funcionario público, ¿no? Lo deja prácticamente afuera del hecho porque él no, si tuvo una participación primaria y ya no secundaria, Maciel no tiene absolutamente nada que ver. Nos estamos refiriendo a su defendido en particular. Sería así, ¿no? Digamos, ¿estoy bien en mi pensamiento, en la lógica? Totalmente, de hecho la Cámara mismo lo reconoce así, esa situación, eso lo dice la Cámara. Lo que la Cámara cambia dice que Maciel tuvo una participación antes y no después. ¿Entiendes? Esa es la diferencia. Pero, digamos, ¿de qué forma podemos probar esto? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Cómo se reunieron? ¿Quiénes? ¿Quién iba a ser la criatura secuestrada en caso de que no sea Loan? ¿Cómo? ¿Bajo qué circunstancias? Circunstancias del hecho, digamos, tiempo, modo, lugar, eso, digamos, eso es inaceptable, tener que decir que esto existió, digamos, y hubo una organización previa. Aparte, por ejemplo, si hablamos de una sustracción, un ocultamiento, si esto tenía un plan, digamos, se me hace que es medio difícil, sin desmerecer, eh, tener como cómplices a personas, digamos, tiene que ser una persona muy preparada para llevar adelante estas cuestiones, no es una, no es algo fácil, digamos, no es algo fácil. Ahora me pregunto yo, ¿por qué existe entonces la sangre humana de un masculino? ¿Por qué existen en la rueda, en la patente del vehículo, un pequeño hundimiento en el paragolpe del vehículo, debajo de las ruedas? ¿Por qué existe ese tipo de sangre, digamos? O sea, porque evidentemente le chocaron a otra persona se desangró en el frente de la camioneta, debajo de las ruedas. Algo pasó, digamos. Si no fue Loan, ¿quién fue? No podemos determinar, digamos. Es No decir, que, podemos determinar. a Lo que ver, sí la está por camioneta, probado, lo que sí está por probado y por acreditado es que hay sangre humana y esa sangre humana pertenece a un masculino. Eso está por acreditado. Lo dice la justicia provincial, eh, con la prueba luminol que llevó adelante el doctor Rosillo acá en Corrientes,
y también lo dicen los peritos de la Policía Federal. Por eso usted hablaba se dio a conocer las pericias y se encontraron manchas de sangre en algún lugar, inclusive también una botella de una gaseosa que también tenía algo de sangre y demás, ¿no? ¿Es así? Sí, 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 así es, así es. Sí, y aparte hay algo que es también, de algún modo, creo que ha quedado acreditado, que es el que Loan estuvo en el asiento trasero de la camioneta, como así también en el asiento trasero del Ford Rojo. Esto también creo que ha quedado acreditado para la Cámara porque ha rechazado las nulidades por parte de Tito González, ¿no? Que es el abogado de Callao y Pérez. Sí, sí. Por lo general las nulidades de ese tipo, por lo general le digo en mi experiencia, por lo general no suelen prosperar, salvo que la nulidad sea absoluta, totalmente irreproducible, digamos, la prueba, por lo general no se Y suelen hacer lugar. le hago una cosa. A lo mejor técnicamente podría llegar a tener razón el doctor González. Realmente no presté atención a su planteamiento porque me enfoqué más en mi defensa que en la suya, pero no me Por ahí quería, interesa en cuanto a esos coimputados, porque realmente me interesan los coimputados que para mí no tienen nada que ver. Entonces yo presto atención a esas personas. No presto atención a Millapi, a Ramírez y a Benítez, pero pienso que ellos no tienen nada que ver. Pero yo tomo esa base, digamos. por eso le quería decir, porque, digamos, un hecho que en alguna oportunidad usted nos relató, y estaría bueno decirlo de nuevo, sería la famosa cadena de custodia tanto de la camioneta como del vehículo. Recordemos qué hizo Maciel cuando secuestran los dos vehículos, la camioneta y el Ford Rojo. Bueno, esa es una cuestión importante también que no sé si la Cámara no tuvo en cuenta. En realidad es difícil, hay que ser muy puntilloso en cada detalle, ¿no es cierto? Y tener en cuenta cada, cada declaración. Hay una declaración muy importante que es el oficial Torres, quien estaba a cargo de la comisaría en ese momento, ya que Maciel se encontraba de franco de servicio, y Torres claramente declara que Maciel es quien ordena, o sea, pide al fiscal que se secuestren los vehículos, secuestra los vehículos, traba la camioneta y coloca en un sobre con un precinto, digamos, ahí ya se cumple de cierto modo ya la cadena de seguridad, traba la camioneta hasta que llegan los peritos. Después, él dice, en ese momento exacto no se fajó la camioneta, pero posteriormente sí. Pero hay que tener en cuenta que se trabó los dos vehículos y se colocó las respectivas llaves en un sobre, digamos, cerrado con el precinto Con el precinto. Y después correspondiente, aparece que Mario Rosillo no con se los abrió perros, hasta ¿no? que llegue el perito a peritar. Aparece Mario Rosillo con Sí, sí, la pericia de orología. así es. Y hacen la prueba, sí, también con, digamos, la famosa prueba luminol, Sí, ahí se hace. No le que digo es para detectarse si hay sangre o no. porque siempre fue una cuestión esta, ¿no? La famosa cadena de custodia, que, es decir, porque, a ver, nos estamos quedando con poco tiempo, pero para ir cerrando le quería decir, porque siempre se acuerda aquella famosa mensaje, ¿no? De Pérez, nos pueden colocar algo en los vehículos, en nuestra casa, etcétera. Pero esto creo que Mario Rosillo, inclusive lo ha dicho, no es posible, no es tan fácil esto. Absolutamente, absolutamente. O sea, este, vuelvo a insistir, esta mediatización que ha generado esta causa por ahí llevó a que se presten ciertas confusiones. De hecho, por ahí uno no entiende cómo es que tengan tanto interés en, qué sé yo, entiendo que por ahí la repercusión mediática a uno lo puede exponer un poco y puede que también uno se haga más conocido, ¿cierto? Pero no entiendo por qué tanto el interés por ahí en los abogados querellantes,
que cambiaron uno, que cambiaron otro, eh, o sea, las defensas que vienen de distintas partes de este país, abogados querellantes que vienen de otras partes de este país. La verdad es que por ahí llama un poco la atención esa situación, ¿no? Y A mí obviamente por lo menos me llama la atención. tiene que ver con lo mediático del caso. Doctor Richard Vallejo, como siempre, un placer, un gusto hablar con usted. Queríamos saber su opinión con respecto digamos, al dictamen, al fallo de la Cámara, y obviamente también esto que se había dicho con Maciel. Creo que ha quedado absolutamente claro su postura. Y le hago la última, apelo a su brevedad, tenemos 3 minutos. Eh, ¿Usted cree que falta todavía para el caso o para que se cierre o no? ¿Qué opinión le merece? Habríamos, habríamos que ver cuál es la decisión que toma su señoría, o sea, la doctora por ser penso, si ella efectivamente tiene la convicción de que ella investigó en forma correcta, lo cual yo también considero que sí, simplemente por ahí unas que otras cuestiones de, de un error en la interpretación en cuanto a las calificaciones y en cuanto al rol de las personas, que por ejemplo hay personas que para mí no tienen nada que ver, pero habría que ver si ella continúa con esta investigación, con este rumbo o cambia de rumbo, digamos. Habría que ver. Doctor, le agradecemos muchísimo por su tiempo, absolutamente claro, seguramente lo volveremos a convocar nuevamente, pero con esta pericia que usted confirmaba de parte de la Policía Federal que se dio a conocer los últimos días, donde se han encontrado sangre en distintos lugares de las camionetas, seguramente haremos un informe al respecto. Doctor, muchísimas gracias, muy amable como siempre para prestarse a esta nota y dejar un poquito más claro este caso, ¿no? Que parece no tener fin, digamos, pero que más tarde o más temprano yo creo que se va a saber la verdad. La verdad siempre es la verdad. Muchísimas gracias, doctor Vallejo. Un gusto, un placer como siempre, ¿eh? Hasta luego.